Saludos y buenas tardes, mi nombre es Rosa Virginia Mota, estudiante de la Cátedra Fundamentos de Economía del tercer semestre de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Santa María. Y hoy voy a realizar mi actividad número 3, que es Sistema de Precios e Inflación para la Cátedra de Fundamentos de Economía. La primera pregunta nos dice lo siguiente: ¿qué es el sistema de precios? El sistema de precios es un sistema de interrelaciones entre agentes. Esto se debe a que con los precios de los individuos indican sus necesidades y deseos en la economía, por tanto permiten contribuir a los ajustes necesarios dentro de la oferta y la demanda. El sistema de precios es algo que se da dentro del mercado cuando se venden los bienes y servicios. Estos se ofrecen a los consumidores y se llevan a cabo todo este sistema para llegar al precio de equilibrio. El sistema de precios básicamente son los diferentes precios, valga la redundancia, que se ofrecen a los individuos y ellos deciden comprar el que mejor se ajuste a ellos y a su bolsillo. ¿Qué tipo de información comunica el precio? El precio realmente comunica diferentes cosas dentro del mercado. El precio es una señal que guía tanto a las empresas como a los consumidores, pues indica cuánto pueden y quieren pagar las personas y también cuánto pueden ofrecer las empresas. Cumple el rol de brindar una información importante a los agentes económicos acerca de las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado, o también de si hay escasez de un producto, para tomar mejores decisiones de consumo y también de producción. Asimismo, el precio es el principal incentivo que tienen las empresas para competir dentro del mercado. A través de los precios se pueden ver cuáles son las preferencias realmente de los consumidores. Por ejemplo, en el mercado de teléfonos siempre hay mucha competencia, algunos suben o bajan el precio y la preferencia de los consumidores se va a ver dependiendo de ello. La tercera pregunta nos dice qué es el control de precios. El control de precios es un mecanismo por el cual una autoridad pública, normalmente el gobierno de un país, impone montos determinados para los precios de bienes y servicios dentro de un mercado determinado, y que es propio de regímenes donde no existe libre mercado y donde se pretende regular la economía. Básicamente, el control de precios es impuesto para tratar de regular la economía en casos donde normalmente hay inflación o está ocurriendo algún fenómeno económico. En el caso de Venezuela, esto se pudo ver bastante en los años 2016 o 2017, cuando lo que ocurría era que el gobierno decidió regular el precio de algunos productos de la canasta básica, como por ejemplo el pasta de dientes, el desodorante, la harina pan, entre otros. Esto tuvo algunas consecuencias dentro de nuestro país y vamos a ver algunas de ellas a continuación. Las consecuencias del control de precios es que si los productores deben vender por debajo del precio de equilibrio, la cantidad ofrecida va a ser menor a la demanda que tienen los consumidores de ese producto y esto generará escasez. Por aquellos años de 2016-2017 se vio bastante que, por ejemplo, se dejó de producir bastante lo que era la harina pan y esto trajo consigo escasez de la harina pan. Se debió a que, como tenía un control de precios, se estaban viendo menos incentivados los productores. Esto también conlleva a la aparición de mercados negros, fuera de la legalidad, donde los consumidores tienen que comprar ese bien o servicio. Y esto lo que puede traer es que lo tengan que comprar a un precio muchísimo más alto, que era también lo que llegó a ocurrir acá en Venezuela. Y si no pueden cobrar un precio que les permita obtener ganancias, las empresas realmente no se van a ver incentivadas a entrar en el mercado, ya que el sector está controlado y muchas de ellas puede que terminen cerrando o incluso quiebren, ya que no vas a vender un producto que te está generando pérdidas. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué se entiende por inflación? La inflación es el aumento del nivel general de precios de una economía. La inflación se mide mediante el deflator del PIB o mediante el índice de precios de consumo, que es el IPC. El IPC es una medida de los precios agregados y se calcula como una media ponderada de los precios de la canasta, normalmente básica, de bienes y servicios finales representativos de una economía de los hogares. Por ejemplo, en Venezuela, lo que se hace es realmente medir el precio agregado de la canasta básica del país en un año y después en el año siguiente. Sin embargo, acá tenemos las definiciones de inflación por parte de Adam Smith, que es considerado el padre de la economía. Él dice que lo siguiente: la inflación es
es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido de que es y solo puede ser producido por un aumento más rápido en la cantidad de dinero que de la producción. Esto lo que quiere decir es que en un país en el que se está emitiendo más dinero y no se está produciendo lo suficiente, va a ocurrir que los precios suban. Fernández en 2002 define la inflación como un fenómeno de alza pronunciada continua, generalizada y desordenada de los precios de bienes y servicios que trae como consecuencia una pérdida sensible del poder adquisitivo de la unidad monetaria del país. Destaca que solamente el cambio de los niveles generales de precios debe ser tomado como inflación y no el cambio a nivel específico de un bien o servicio. Esto, por ejemplo, nos quiere decir que si sube, por el ejemplo, el precio del azúcar, esto no quiere decir que hay inflación. La inflación es solamente cuando es un aumento de los precios de forma generalizada de cualquier producto o servicio. ¿Y cómo afecta la inflación la toma de decisiones del consumidor? Afecta de diferentes maneras, afecta la comparabilidad de las cifras y afecta la estructura de precios relativos, la base sobre la cual se toman decisiones de inversión y financiamiento. Pero por parte del consumidor tenemos que afecta las compras. La inflación hace que el costo de los productos y de los servicios aumente con el tiempo y esto puede afectar la decisión de compra de las personas ya que su salario no está aumentando con el tiempo o está siendo devaluado, es decir, que ya no vale lo mismo, ya no tiene el mismo valor, porque los productos están subiendo y su salario no. Entonces, esto va a hacer que las compras de las personas bajen. También afecta el ahorro. Si la inflación es alta, las personas pueden sentir la necesidad de ahorrar su dinero en lugar de gastarlo, ya que el valor del dinero va a ir disminuyendo con el tiempo. Pero esto también puede generar un impacto negativo en la economía, ya que la inversión y el gasto son fundamentales para el crecimiento económico y también porque pueden tratar de ahorrar en monedas paralelas que no son las que están en curso en el país. También afecta a las inversiones. Puede afectar a las inversiones ya que algunas pueden ser más rentables en un entorno que hay inflación alta, mientras que otras puede que no lo sean. Y afecta en la parte del endeudamiento. La inflación puede tener un mal desempeño en la parte de los préstamos y las obligaciones de deuda. Si la inflación es alta, el costo real de la deuda disminuye con el tiempo. Por ejemplo, si tú le pides un préstamo al banco con el que te compraste una casa y lo tienes que pagar en varios años y hay inflación en tu país, evidentemente con el tiempo no vas a estar pagando lo mismo que estabas pagando en un principio. Esto no es beneficioso para los prestamistas o los bancos, por lo cual podría llevar a la consecuencia de lo que se ve hoy en día en Venezuela, que es que los bancos no dan préstamos ya o casi no hay prestamistas. La siguiente pregunta nos dice, describe la tendencia de la tasa de inflación en Venezuela durante el último año, es decir, el 2023. La tasa de inflación promedio de Venezuela es la más alta de América Latina en la actualidad y ha sido así durante unos años. En 2018 se registró la tasa de inflación más alta que sobrepasaba 65.000% y para el 2019 la cifra bajó y ha ido bajando a lo largo de los años. El porcentaje se ha ido reduciendo y para el pasado febrero el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, adelantó que el crecimiento real del PIB en Venezuela durante 2023 sería de un 6,5%. Sin embargo, han corregido la proyección y se dice que va a ser de un 5%, un 5,0%. Los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, que es el OVF, revelan que durante el primer trimestre de 2023 realmente la economía de Venezuela bajó en un 8,3% en comparación con el periodo anterior y la inflación, según el FMI, apunta a cerrar en un 400%. Según cifras publicadas de Bloomberg, el año pasado se abrieron aproximadamente unos 200 restaurantes en Caracas, que es la región capital, que es una cifra mayor de al menos una década y casi la mitad estaba dirigido a un público que pudiera pagar una comida de $50. Pero el repunte de la inflación, aunado a una devaluación del 25% que hubo en agosto de 2022, desestimuló el consumo y los comercios se fueron vaciando. El Observatorio Venezolano de Finanzas también dice que aunque hubo un crecimiento de la economía en 2022 de un 13,3%, el mismo obedeció más que todo a la recuperación petrolera que hubo durante ese año y que ha ido bajando en lo que ha sido este 2023, por lo que se cree que estamos entrando de nuevo durante este año 2023 a una recesión. Desde el punto de vista de la oferta, el principal motor que mueve la economía es la producción petrolera y esta durante el primer trimestre de 2023
tuvo una caída cuando se compara con el primer trimestre de 2022. Y similarmente, algunas cámaras también han dicho que la industria ha bajado. Sin embargo, la mayoría de los expertos continúan diciendo que vamos a tener un crecimiento del PIB del 5% durante este año. Acá podemos ver un poco de, según Statistics, de lo que ha sido la evolución anual de la tasa de inflación en Venezuela desde 2015 hasta 2024. Durante 2023 tenemos un 399,98% de la tasa de inflación. Obviamente no es nada comparado con 2018, que ha sido el año más alto en inflación en Venezuela. Sin embargo, sí hemos tenido, digamos, una inflación más alta de lo que ha sido 2022. 2022 tuvo un repunte en la economía de Venezuela, pero lo que dicen es que, bueno, las remesas han bajado en el país y también lo ha hecho la inversión, ya que las personas que ganaban en dólares, ya que en Venezuela actualmente hay una dolarización de facto, sus salarios se han estancado, y los que ganan en bolívares también no les han aumentado el salario en más de un año, por lo que la inversión y el gasto en Venezuela se han visto ralentizados, al mismo tiempo que la industria petrolera. Por lo que se diría que, aunque aún no estamos a el nivel de lo que fue 2018, 2019, la economía de Venezuela se ha ralentizado, y también en febrero de 2022 hubo un golpe bastante duro en el plano inflacionario. Estas son algunas de las referencias que utilicé para mi investigación. Muchas gracias.